Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todas. Un placer para mí participar en el Foro Social Mundial. Es la primera vez que asisto. Presidente Evo estuvo invitado como dirigente sindical, luego como presidente, y ahora me corresponde a mí participar en este tan importante escenario. Son 10 minutos, difícil hacer una exposición larga. Voy a sintetizar mi exposición en 10 tesis. 10 tesis sobre la desigualdad social. Primera tesis. La desigualdad social es la diferencia en el acceso a recursos y condiciones de vida disponibles en un momento dado entre un sector de la sociedad y otro sector. Estos medios de vida que van a definir las desigualdades son de carácter multidimensional. Pueden ser de carácter monetario, como el salario, la ganancia, las rentas, las cuentas bancarias. Pueden ser corporalizables o incorporados, como la salud, la educación, la esperanza de vida, la información. Pueden ser bienes materiales, como la vivienda, los servicios básicos, los servicios públicos, las propiedades. Pueden ser de carácter político, como la asociatividad, la participación en asuntos comunes, el reconocimiento, y son también bienes naturales, como la calidad del aire, el medio ambiente. Segunda tesis. Las desigualdades entre países y al interior de cada país se han incrementado notablemente en los últimos 35 años. Veamos algunos datos que están en los libros. El 1% de la humanidad concentra hoy el 15% de la riqueza mundial. El 8% de la humanidad posee el 50% de toda la riqueza del mundo. Y la mitad de la nueva riqueza creada en los últimos 30 años ha ido a parar a ese 9% más privilegiado de la población, que ha ensanchado aún mucho más la brecha que los separa de los más pobres. 62 personas que hace 10 años tenían la mitad de todos los recursos económicos que poseía la mitad de la población mundial más pobre, ahora tienen más riqueza económica que todos ellos. Y a la par, en las sociedades del norte, Europa, Estados Unidos, el 70% de las economías más prósperas han tenido un estancamiento o un retroceso en sus ingresos en los últimos 10 años. Tercera tesis. Vivimos, por tanto, un mundo paradojal. Hay más riqueza y oportunidades en el mundo como nunca antes en toda la historia de la humanidad, pero hay más desigualdad entre los que tienen mucho y los que tienen poco. La mala noticia de todo esto es que este periodo de recesión y lento crecimiento mundial asociado a las políticas neoliberales, según los datos del propio Fondo Monetario Internacional, van a continuar al menos unos 20 años. Cuarta tesis. La creciente desigualdad social no es un producto natural del mundo, tampoco es un resultado de las leyes económicas, ni mucho menos de la mano invisible del mercado. La desigualdad social es el resultado directo de decisiones políticas sobre el funcionamiento de la banca. Es resultado de decisiones políticas sobre la baja de impuestos a la riqueza. Es resultado de decisiones políticas que transfieren bienes públicos a empresas privadas. Es resultado de decisiones políticas que congelan salarios, que castigan la sindicalización y que precarizan las normas laborales.
Estas desigualdades sociales son resultados de decisiones políticas sobre tasas de interés, sobre aranceles y sobre el tipo y características de las inversiones públicas. La desigualdad es, por tanto, un producto de decisiones arbitrarias, contingentes, muchas veces personales o corporativas, de un pequeño núcleo de gobernantes, de un pequeño núcleo de banqueros, de un pequeño núcleo de propietarios que controlan la propiedad y el uso de la mayor cantidad de recursos sociales que lo destinan para aumentar la riqueza de ellos, la riqueza de pocos. Quinta tesis. La desigualdad social es directamente proporcional a la desdemocratización social. Cuanta más injusticia y uso privilegiado existe de los recursos de una nación, en favor de pocos, menos participan en esas decisiones los ciudadanos, menos participan los ciudadanos en la gestión, administración y decisión de esos recursos públicos y, por lo tanto, menos democracia hay en la vida estatal. A mayor participación y democratización de las decisiones sobre los recursos comunes, sobre los recursos sociales que tiene un Estado y una nación, mayor y mejor redistribución de las riquezas y, por tanto, menor desigualdad social. Por ello, no es extraño que el incremento de las desigualdades, resaltada recientemente por investigadores como el profesor Piketty, como Stiglitz, o como el premio Nobel Angus Deaton, se ha producido precisamente en un momento de creciente dessindicalización de los trabajadores, de una creciente despolitización de las sociedades y de una creciente oligarquización de los estados en la mayoría de los países del norte y del sur. Sexta tesis. El punto de partida imprescindible para una reducción de las tijeras de la desigualdad es la conquista, es la lucha, es la construcción de una nueva composición política de la sociedad que democratice, en primer lugar, no solo el voto, sino la política, el Estado y fundamentalmente la economía. Llamamos composición política de la sociedad a una nueva articulación entre 4 factores de la relación entre Estado y sociedad civil. La primera, la porosidad estatal, la permeabilidad del Estado hacia la sociedad civil o grado de participación de la sociedad civil en la toma de decisiones nacionales. Segundo componente de la composición política, un nuevo horizonte de época, capaz de despertar, de articular las pasiones colectivas en torno a una alternativa posible y viable y distinta a la decrépita oligarquización neoliberal predominante. Tercer componente de la composición política, una creciente catarsis social. Uso el concepto de Gramsci, que refiere a la capacidad de las clases populares, a la capacidad de las clases plebeyas de transformarse en clase universal, es decir, de luchar por sí mismo y de luchar por los intereses de otros sectores. El cuarto componente de una composición social es lo que se denomina un bloque histórico. Séptima tesis. Una nueva composición política de la sociedad, tanto a escala nacional como a escala planetaria, podrá implementar de manera inmediata un programa práctico
de democratización sostenible de la riqueza que reduzca las desigualdades, como por ejemplo, intervención estatal en la generación de una parte del excedente económico en determinados sectores de alta rentabilidad. Si dejamos la administración de los principales excedentes económicos que tiene un Estado y una sociedad únicamente en manos privadas, está claro que esas manos privadas utilizarán el excedente para enriquecerse o para trasladar sus ganancias a otros lugares. La presencia del Estado, no de manera asfixiante, sino de manera puntual, de manera específica en determinados sectores, permite que el excedente económico de estos sectores estratégicos puedan tener un tipo de utilidad pública y un tipo de redistribución entre los sectores más desfavorecidos. Un segundo ejemplo de medidas inmediatas y prácticas: políticas impositivas importantes en la banca y un redireccionamiento del crédito al sector productivo y de vivienda social. En el caso de Bolivia, no solamente hemos nacionalizado el gas, el petróleo, las telecomunicaciones y parte de la minería, sino que hemos establecido a la banca privada una especie de government take financiero. De la ganancia del banquero, 50% para el Estado, 50% para el banquero. De esa manera, el Estado regula los flujos financieros y de esa manera el Estado participa de la administración del excedente que generan las finanzas del país. Una tercera medida: financiación estatal gratuita de salud y educación superior. Sin financiación gratuita de la educación superior, la democratización de los conocimientos y el acceso a las modernas tecnologías de la información será simplemente un deseo y una utopía inalcanzable. Cuarto lugar, legislación favorable a procesos de sindicalización, no solamente por centro de trabajo, sino también por oficio o por área laboral. Las políticas neoliberales lo que han hecho es fragmentar a la clase obrera, pulverizar los grandes centros laborales. Hay más obreros, pero más desconcentrados y fragmentados. La posibilidad de articular sindicatos por oficio, por área laboral y no necesariamente por centro de trabajo, como fue la sindicalización clásica de los años del siglo XX, permitiría articular a esta nueva clase obrera joven, femenina, desorganizada, que ha emergido fruto de las políticas de privatización y de desconcentración laboral de los últimos 30 años. Otra medida: ampliación del mercado interno mediante el incremento del salario mínimo. Un incremento del salario mínimo no solamente es una política redistributiva que establece una relación de justicia, sino que también económicamente permite dinamizar los mercados internos y permite que las economías golpeadas recientemente por la baja de los precios de las materias primas de exportación puedan superar esa baja mediante el crecimiento del mercado interno. Otra medida: apoyo a la pequeña producción campesina y urbana, agobiada y afectada por la producción intensiva a gran escala de otros países. Un apoyo a la pequeña producción urbana y rural, como por ejemplo con transferencias tecnológicas y tasas de interés cero apoyadas por el Estado, son medidas que permiten una rápida distribución de la riqueza. Octava tesis: catarsis social, horizonte de época, porosidad estatal requieren de una larga y paciente batalla cultural, capaz de crear una narrativa, un nuevo sentido común al interior de nuestras sociedades.
un nuevo sentido común que rompa con la fosilización de las democracias y cierto fatalismo derrotista ante el futuro que tiende a predominar en clases medias y en las clases laboriosas, especialmente en los países del norte. Es en los esquemas culturales sedimentados, en los esquemas lógicos y morales con que las personas cotidianamente guían su vida, donde se define el futuro y el espíritu y la potencia de una sociedad. Y por eso es la cultura el escenario de las batallas decisivas donde se prepara futuras victorias o complacencias y sumisiones políticas. Y ahí la sociedad civil reunida en este gran foro tiene precisamente un papel privilegiado. Novena tesis. La nueva composición política de la sociedad necesaria para desmontar las estructuras de desigualdad imperantes no puede ni debe ser una repetición de las formas asociativas del siglo XX. La sociedad digital, el Internet, la desconcentración laboral, la precarización laboral han creado inéditos espacios de potencial comunidad desterritorializada. Han creado nuevos espacios de creatividad y socialidad que superan el valor de cambio de las cosas y en algunos casos nos acercan a una sociedad de coste marginal cero. Hay un nuevo tipo de asociatividad insurgente de la sociedad civil y los activistas, más que prescribir la ruta de acción, deben aprender de la creatividad de la propia sociedad, de la juventud, de la nueva clase nómada obrerizada para aportar articulación y convergencia. Con capacidad de efecto político, es en la lucha cultural donde se construye el nuevo horizonte de época. Sin cambio cultural no hay cambio político y sin cambio y victoria política es imposible una reducción de las desigualdades. Décima tesis política. El horizonte de época alternativo hoy es posneoliberal, en la medida que es el neoliberalismo, el que ha engendrado las condiciones de injusticia que hoy comienzan a movilizar a la sociedad civil por todas partes del mundo. ¿Qué vendrá después? No lo sabemos. Y no se puede dispersar las pocas fuerzas logradas hasta hoy para santificar o para sacrificarlas en debates estériles sobre un futuro lejano. Como lo sugería el viejo Marx, hay que impulsar el movimiento real que se desenvuelve ante nuestros ojos, el movimiento real que se desenvuelve ante nuestros ojos, que es un porvenir posneoliberal, ecológico, participativo y planetario. Muchas gracias. Oui, ça fonctionne. Merci. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, a ver, tengo aquí una pregunta para todos. Quisiera que hablemos sobre el acuerdo libre. Ahora con las elecciones de Estados Unidos, no quería mencionar a Donald Trump directamente, pero hemos escuchado mucho de que los acuerdos como NAFTA y TPP, de que se están dudando ahora. Y cada vez hay más personas que saben que estos acuerdos explotan a las personas en el tercer mundo y también que tienen unos efectos muy negativos para los obreros, los trabajadores, tanto en los Estados Unidos y en Europa.
es difícil entender, ¿no? Estoy expresando mi punto de vista acá, porque, claro, es difícil entender esos acuerdos. Ustedes de estos acuerdos de, de comercio que entre Europa y América y bueno, y otros. ¿Qué habría vamos a comenzar con usted? Que pensez-vous que doit-on penser? Qu'est-ce que la Bolivie... Entonces, señora Llanera, ¿qué piensa usted? ¿Y cuál es entonces? Creo que el libre comercio es una ficción. No hay libre comercio. El libre comercio es el eufemismo, es la careta, es el pretexto de la empresa más poderosa y de la posibilidad de llevar a otro país empleos precarios, mal pagados, sin sindicato y con transferencia del excedente al país de origen, sin que nada se quede en el país. Más allá de un empleo muy precario, muy mal pagado, pero sin ningún beneficio para el resto de la sociedad. En América Latina había el proyecto ALCA, que era una zona de libre comercio que le impuso el presidente Bush padre. Ese proyecto fue mandado al carajo en los años 2000. Perdón la palabra. Y América Latina en esa década ha crecido mucho. El caso de Bolivia, tenemos un crecimiento promedio de 5% anual sin necesidad de libre comercio. No significa aislarse del mundo. El mundo está articulado, el mundo está globalizado, pero libre comercio es someterse al más poderoso, al país más poderoso y a la empresa más poderosa. Hay que utilizar el mercado en función de necesidades locales y no someterse a las necesidades de los países más fuertes y de las empresas más poderosas. Merci. Vous avez tous mentionné, je crois, la question de la mobilisation. Ya hemos hablado sobre el tema de movilización y la importancia de organizarse. Entonces, no es, bueno, es una pregunta difícil y complicada, pero esto es, claro, el neoliberalismo están viviendo un momento muy bueno para ellos. No es el mejor momento para el movimiento de izquierda. ¿Y qué consejo nos podría dar para recrear la solidaridad? Todos han hablado de la importancia de la solidaridad internacional. Entonces, cuando vivimos en países donde los intereses son muy diferentes, con economías distintas, ¿qué les gustaría ver a ustedes para poder crear este tipo de solidaridad internacional? Monsieur Llanera. Adelante. La gente, el trabajador, el campesino, el estudiante, el trabajador, no solo lucha porque es pobre, lucha porque es pobre y cree que luchando puede obtener un mayor rédito. No basta ser pobre para lanzarse a la lucha. Muchas veces la pobreza puede traducirse en una tolerancia frente al abuso, una tolerancia moral frente al patrón, al gobernante. Muy parecido en la vida familiar cuando hay despotismo del padre o del esposo, la tolerancia moral. ¿Cuándo se quiebra la tolerancia moral? Cuando se experimenta la posibilidad de que se puede ganar, de que luchando, de que esforzándose y de que arriesgándose hay opción de victoria. Puede ser el incremento salarial de 8 a 15 dólares. Igualmente,
Uno no lucha contra el neoliberalismo porque alguien le dice que el neoliberalismo es malo. Ha de luchar contra el neoliberalismo en la medida en que vaya experimentando en su centro laboral, en el debate, en su reflexión y en su valoración moral del mundo, que hay otra cosa distinta posible. Sin horizonte posible, las luchas no pueden desplegarse. No es como se decía antes, a más pobreza, más lucha. No es cierto. Muchas veces a más pobreza, más tolerancia. A más pobreza y horizonte de alternativa, a pobreza y maltrato y opción de cambio, lucha, asociatividad. Y lo mismo con la asociación. ¿Por qué ha de asociarse un trabajador si negociando directamente con el patrón puede obtener un mejor trato? Tiene que tener la experiencia de que reuniéndose entre 3, en 10 o 20 o 100, logra una mejor posición. Y si me asocio entre una fábrica y la fábrica del frente, logro una mejor posición. La clave de la solidaridad no es un tema de pedagogía, que uno lo recibe mediante el discurso, es un tema de experiencia, una experiencia corporal, de experiencia práctica. La solidaridad entre trabajadores de un país, entre trabajadores de una región, entre trabajadores del mundo, tiene que irse construyendo como experiencia práctica, en los hechos, con pequeñas victorias que habilitan un horizonte, pequeñas victorias que habilitan una esperanza. Uno lucha porque tiene esperanza. Sin esperanza la gente se abate, se derrumba. La esperanza mueve a la gente. La clave, por eso decía en la 8ª tesis, Horizonte de época, que es lo que moviliza la esperanza colectiva. Ha de haber más solidaridad entre los trabajadores, ha de haber más unidad y fuerza entre trabajadores a medida en que vayamos experimentando con pequeñas cosas y con temas muy específicos la fuerza de la solidaridad y a ello el horizonte, el destino donde se pueden lograr mejores victorias. Alors justement, j'aimerais vous relancer sur la question, le lien Ahora entre vamos a volver a la pregunta, la conexión entre la desigualdad social y el cambio climático, porque estas son las grandes preguntas y temas de nuestro tiempo. on voit la pauvreté, on voit la misère facilement. La desigualdad social está visible, lo notamos en todos lados. El cambio climático quizás no está tan obvio, no se ve, incluso para nuestros políticos no lo ven. Y supuestamente hubo un acuerdo histórico en París, pero aún no se han implementado ninguna medidas reales que van a dar algunos resultados. Y todos los años, cada vez la situación con el cambio climático está peor. Entonces, ¿qué ven ustedes en sus países? ¿Cómo se puede hacer esta conexión entre, o digamos, cómo lo hacen ustedes en sus organizaciones, esta conexión, el enlace entre las desigualdades sociales y el cambio climático? ¿Cómo se puede lograr de que se vaya forzando esta conexión entre y que la gente de la humanidad lo entienda cada vez más? Y adelante a usted ahora, señor. El capitalismo trata a la naturaleza como un activo gratuito e infinito. Y de tal manera que ha incorporado en su proceso de producción, pero no en sus costos, a la naturaleza como un bien inerte, triturable, saqueable, destruible, casi de manera para ellos ilimitada. Y esto ha llevado
a que en los costos de producción de una mercancía se incorpore lo que podríamos denominar una especie de plusvalía medioambiental. Esta plusvalía, este plusvalor medioambiental no remunerado es en el fondo el futuro de las futuras generaciones. Es el destino, las condiciones de vida de las futuras generaciones. Es el ambiente que es planetario, que es universal, que lo que sucede en un país afecta a todo el resto del mundo. Pues todos esos costos destructivos de la naturaleza, el capitalismo se los ha apropiado como plusvalía medioambiental. Pero todos sabemos que la naturaleza tiene un límite. Y cada vez nos vamos dando cuenta que ese límite hoy nos está cobrando los costos. Cambio climático, desertificación de bosques, ríos que se secan, poblaciones que pasan hambre, que pasan sed, ambiente tóxico que está contaminando a la población, destrucción de especies, destrucción de la diversidad medioambiental. Eso es el capitalismo. Y en medio de ese uso, de ese maltrato destructivo de la naturaleza, ha generado desigualdades. La lucha contra la desigualdad, la búsqueda de cerrar las diferencias entre ricos y pobres a un nivel razonable y moderado, no puede ser la repetición de lo que ellos han hecho, solamente que ahora distribuyendo mejor la riqueza. La superación de las desigualdades tiene que cargar un nuevo norte, un nuevo horizonte. Evidentemente, no solamente en beneficio de los pobres, no solamente uniendo solidaridades regionales, sino que también teniendo una perspectiva ecológica. La lucha contra las desigualdades tiene que venir aparejada de una manera distinta de producir que no sea destructiva del medio ambiente, que rompa con esta maldición de la plusvalía medioambiental que está hipotecando el destino de las siguientes generaciones y del resto de la naturaleza. Por lo tanto, yo lo asociaría de esa manera. Hemos de luchar contra la desigualdad si simultáneamente somos capaces de imaginar una manera de producir respetuosa, dialogante, metabólicamente con la naturaleza. Los pueblos indígenas nos han enseñado eso, que es posible tratar a la naturaleza como un reservorio de bienes, pero como un reservorio vivo, como un reservorio con el que se negocia, se dialoga y se cuida mutuamente. Es un rescate de la lógica indígena, de la naturaleza como ser vivo, no como ser inerte. Es una manera sana de luchar contra las desigualdades, pero a la vez de superar las formas destructivas de la naturaleza que ha implementado el capitalismo. Merci. Bueno, vemos que hay personas aquí en el micrófono. Adelante, está la persona micrófono. Quiero decir, por ejemplo, que una de las causas más importantes para la desigualdad en el mundo es la corrupción de las élites con los paraísos fiscales y los mismos gobiernos que le roban a los estados y guardan su dinero en estos paraísos fiscales y están creando unas grandes disparidades. El otro fue el tema de los acuerdos libres de comercio, cuando en el TPP, con los derechos de propiedad intelectual, que ahora las farmacéuticas pueden entonces asegurar que los medicamentos sigan con estos medicamentos con precios altos y las personas no van a poder comprar o no se pueden fabricar los medicamentos a un precio más bajo. Y también en Estados Unidos nos ha limitado respecto con el acuerdo libre. Por ejemplo, los extranjeros no pueden invertir
en la industria nuclear y en comprar terrenos largos o tampoco en la Fuerza Aérea Militar. No se permite la inversión. Y también dan muchos subsidios a los trabajadores de algodón. Perdón, no los trabajadores, pero los que están trabajando con el maíz también. Entonces, como dijo el señor Lenera, los países fuertes son quienes poderosos que están dictando las condiciones o términos de estos acuerdos. Y lo otro es el agarre de terrenos. Por ejemplo, hay compañías que compran terrenos grandes en Bolivia, en Amazonía. Por ejemplo, en Bolivia están trayendo a las personas africanas de Sudáfrica o en la área de Santa Cruz. Están comprando tierras en Madagascar, compran terrenos que son tan grandes como Suiza. Estas son corporaciones extranjeras están comprando. También en Angola, China y otros están comprando terrenos. Y si los pobres no van a poder comer, si todos estos terrenos van a estar sirviendo a los países ricos, Saudi Arabia es otro también que están comprando tierras y terrenos, entonces crea más desigualdad. ¿Tiene usted una pregunta? Otra cosa más, el tema de la vivienda. Hay muchas personas, países desarrollados, que están desplazados por las personas del norte que se mudan, por ejemplo, a Costa Rica, Ecuador, y compran casas barato, pero compran y un precio más altos, y las personas pobres ya no pueden vivir cerca del mar donde viven. Y en el Caribe y también en América Latina pasa esto, y en el Asia del Este. Gracias. Y quisiera que el señor Lenera, si él puede hacer un comentario sobre esto. ¿Puedes responder a esas cosas? ¿Habías comprendido todos? Sí. Si me entendió todo, estuvo buena la traducción. Parcialmente. Parcialmente. Pero tenía que hablar en español otra vez. Respondo a dos cosas. El tema de los paraísos fiscales. Este es un mecanismo que ha salido a luz recientemente con la publicación de los documentos de Panamá, sí, de un conjunto de empresarios, de políticos que han escondido sus fortunas en esos paraísos fiscales. Pero no solamente es eso, sino que uno tiene otro tipo de paraísos fiscales legales, claro, como las cuentas cifradas en Suiza, por ejemplo, o en otros bancos europeos. En Inglaterra también. Donde igualmente políticos y empresarios esconden la propiedad de las cosas que han robado y que están a su nombre. Esto es algo que tiene que ser investigado. Le informo que en el caso de Bolivia apenas se publicó estos documentos de Panamá, se ha formado una comisión de la Asamblea del Parlamento Nacional para investigar absolutamente todos los nombres de políticos, de empresarios bolivianos que tengan sus papeles en Panamá, y una vez de que se detecte enhorabuena, evasión impositiva, les vamos a caer con toda la ley a esos evasores de impuestos. Sobre la información que usted tenía respecto nuevamente a Bolivia de extranjeros, en este caso sudafricanos u otros, que estuvieran comprando tierras gigantescas en Bolivia, decirle que a partir de la nueva constitución política aprobada el año 2010, nadie puede tener más de 5.000 hectáreas de extensión de propiedad privada. Un referéndum nacional ha prohibido que cualquier persona privada pueda tener más de 5.000 hectáreas en mi país. Quienes tenían más de 5.000, 20.000, 80.000, 100.000, 200.000 hectáreas, el Estado los ha expropiado y son ahora recursos fiscales, y la mayor parte han sido entregados a comunidades indígenas y campesinas de mi país. Enhorabuena también. Gracias. Alors, je vous rappelle que
Les recuerdo que hay un límite del tiempo, pero sí podemos tomar sus preguntas, pero tratan de ser breves, si posible. Es que, bueno, hay desigualdad, claro, en los negocios internacionales, pero también si no tenemos estos negocios es que hay el riesgo de tener más guerras. Eso es lo que aprendí en mis clases de relaciones internacionales y solo quiero saber si hay algo que proponer, además de tratar de apoyar los negocios locales de sus países, si hay algo que se puede hacer para asegurar una buena relación, aunque no hay negocios mercantiles o algo así, económicos. Est-ce que vous adressez votre question à quelqu'un en particulier? ¿La pregunta va a una persona especial? A todos. ¿Quién quiere responder? El comercio mundial existe desde que los españoles llegaron a América y el oro, la plata y los recursos se iban a Europa de acá y se redondeó el mundo. Sí. Eso hay y va a seguir habiendo. No puedes escapar. No hay países autárquicos. Ninguna economía puede ser autárquica, cerrada, sin tener vínculos comerciales con otros países del mundo. Más aún ahora que mucho de la ciencia, de la tecnología, es una construcción planetaria y mundial, el Internet, por ejemplo. La pregunta es, ¿cómo te vinculas? Si te vinculas bajando la cabeza, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio que hacía referencia el anterior compañero. Sí. En los tratados de libre comercio que nos querían hacer firmar a nosotros, nos obligaban a que los empresarios que invertían en Bolivia podían repatriar, reexportar sus ganancias sin pagar impuestos, por ejemplo. Eso no nos sirve. No nos sirve. Ellos tenían una especie de extraterritorialidad en los temas de propiedad, que tampoco nos sirve. Sí. Entonces, hay comercio, tienes que vincularte con el mundo, pero hazlo seleccionando lo que te conviene como país y lo que no te conviene como país. Por ejemplo, si tienes un país que produce blue jeans, excelente, ¿para qué te vas a vincular con China para importar blue jeans? Los chinos van a producirlo mucho más barato que vos. Sí. Entonces, si haces comercio con China, no lo hagas para textiles, hazlo para perforadoras de petróleo, hazlo para televisores, pero no lo hagas para lo que tú produces. Entonces, mi lógica es un comercio internacional basado en las necesidades selectivas de cada país, no en las necesidades dictatoriales de los más fuertes. Y eso es posible. Esto te acepto, esto no te acepto. Esto comercio al precio que me conviene y esto no comercio contigo porque no me conviene. No me conviene a mis trabajadores ni me conviene a mi industria. Si quiero potenciar mi industria de celulares, pongo barreras a la importación de celulares y fomento mi industria de celulares. No voy a producir celulares, produzco alimento. Me abro para el tema de celulares, pero me cierro para el tema de alimentos. Ese tipo de decisiones soberanas son posibles y eso te permite construir un tipo de comercio justo con el mundo, vinculado al mundo, pero no sometido a los más poderosos del mundo. Bien dicho, bien dicho. Sí, señora. Lo he dicho al principio, no estamos en contra del comercio internacional. Nadie en su sano juicio puede estarlo, pero el comercio no puede ser sobre todo. Estaremos de acuerdo que sobre los servicios públicos no se puede comerciar y el comercio tiene que estar regulado. Regulado para que respete los derechos en ambos lados, los derechos humanos, los derechos laborales, los derechos sociales y los derechos medioambientales. Entonces, hay alternativas, hay tratados o mandatos de comercio alternativo, es posible, pero un comercio respetuoso no sobre todo y un comercio regulado. Gracias. Monsieur.
soy Arturo Ramos de México. Además de traerle un gran abrazo, Álvaro, una pregunta. Desde que surge el Foro Mundial Social, uno de los grandes temas ha sido qué hacer con el Estado y con los gobiernos para la lucha contra las desigualdades, para la promoción de la organización independiente de los trabajadores y de los pueblos del mundo y su lucha con perspectivas de cambio concreto, histórico, en este capitalismo del siglo XXI, con las experiencias de América del Sur y los grandes problemas que hoy están viviendo, o con experiencias como Podemos en España, como Syriza en Grecia, nos vuelve a colocar una y otra vez el problema del Estado. Yo los invitaría a los tres a que nos dijera, en esta lucha contra las desigualdades, en este momento histórico, ¿qué papel se le asigna a la lucha por conquistar también a los gobiernos dentro del propio capitalismo? Sí. El Foro Social Mundial nace en un momento muy especial. Está muy cerca el derrumbe de los socialismos de Estado, la derrota de las izquierdas en América Latina, el fin del ciclo guerrillero en África y en Centroamérica. Y hay toda una especie como que de crítica y autocrítica sobre el papel de los partidos, sobre el papel de la lógica de la toma del poder del Estado, cuando en muchos lugares la toma del Estado se ha convertido en una manera de reproducir de manera ampliada el propio capitalismo contra el que te has peleado. Y ahí tiene entonces mucho eco la frase del comandante Marcos y luego teorizada por Holloway, que dicen cambiar el mundo sin tomar el poder. Y el Foro Mundial de alguna manera absorbe esos debates, cierta distancia frente a los estados, cierta distancia frente a los gobiernos y toda la sociedad civil. Mi experiencia es uno y el otro. Si solamente te inclinas hacia el Estado como el gran transformador, como el sujeto de la historia, te sucede lo que le está sucediendo a varios gobiernos de izquierda. Llegan al gobierno, son prisioneros de estructuras y de relaciones de poder y tienen que hacer lo que habían prometido nunca hacer, reproducir la lógica del capitalismo. Pero si te aíslas en la sociedad civil, ahí vas a hacer la revolución y no tomas en cuenta el Estado. Te lo agradecen los que están en el Estado, que utilizan los recursos públicos, que utilizan las reservas internacionales, que utilizan las empresas públicas, que utilizan los impuestos, que utilizan la educación para promover la reproducción ampliada del capitalismo. Mi experiencia, sociedad civil en principio, por eso decía la tesis 8 o 7, sin transformación y lucha cultural no hay victoria política. Es sociedad civil. El nuevo sentido común, los nuevos preceptos éticos y morales, la ruptura de la tolerancia moral con los poderosos que te hace aceptar tu salario bajo, tu discriminación, lo haces desde la sociedad civil. Pero eso, un momento determinado, tiene que condensarse en el poder político, porque ahí se decide presupuestos, ahí se decide propiedad, ahí se decide tierras, ahí se decide comercio internacional, y tú no puedes abandonar ese escenario. Pero tampoco te quedes ahí. Si solamente te atrincheras en el Estado y dejas la sociedad civil, luego la sociedad civil te puede aislar y puedes tú hacer lo que no querías hacer. Entonces, lo que yo he aprendido en estos 10 años de gobierno
Es sociedad civil, Estado, sociedad civil, Estado, sociedad civil, Estado. Lleva adelante la transformación en la sociedad civil. Crea poder de decisión desde la sociedad civil. También utiliza provisional y temporalmente el Estado como una herramienta defectuosa, pero necesaria en ciertos momentos. Pero luego, desde el Estado, sigue insistiendo en la sociedad civil, porque al fin y al cabo, ¿cuál es la ilusión, la utopía del revolucionario? Que el Estado sea absorbido por la sociedad civil, lo que Gramsci llamaba el Estado integral, o sociedad civil absorbiendo Estado. Cuando uno habla de democratizar el Estado, es sociedad civil, porque el Estado, por definición, es monopolio, es centralización. Hagas lo que hagas y por mucho que esté el mismo Marx dirigiendo el Estado, es monopolio, es decisión de pocos. Pero entonces, desarrolla sociedad civil, utiliza temporalmente el Estado, no te ancles en el Estado, no te aferres en el Estado, pero utiliza el Estado para volver a potenciar sociedad civil. Al fin y al cabo, el Estado es una forma de sociedad civil, solamente que a veces la hemos idealizado como algo externo a nosotros. El Estado es una relación entre nosotros, es el sentido de lo público, de lo universal, de lo colectivo. Marx decía del Estado, es una comunidad ilusoria, pero es comunidad, pero ilusoria. En esta dualidad del Estado como comunidad ilusoria está la clave de la táctica a usar en tiempos contemporáneos, el papel del Estado. Muy bien, gracias. Yes, me llamo Roxanne. Soy de Bolivia, pero vivo aquí hace 30 años casi. Yo quiero hacer una pregunta a los tres panelistas. ¿Cuál es su posición sobre este estado particular de capitalismo? Hablamos de las experiencias de los sindicatos en España, por ejemplo, o los sindicatos en Bangladesh. También hablamos sobre las experiencias de Bolivia, donde ha habido un cambio de gobierno desde el año 2005, 2006. Entonces, quiero hacer la pregunta, la voy a hacer en español. En 2006, cuando se posicionaba que Bolivia tenía que entrar a una fase de construcción del capitalismo andino. Yo quería preguntarle, ¿en qué fase del capitalismo andino está Bolivia en este momento? Teniendo en cuenta que hay en las políticas de extractivismo del gas, o las políticas digamos, de nacionalismo del gas son extractivistas, y que históricamente Bolivia se ha inscrito en esa línea de extractivismo, ¿no? Con el estaño, etcétera, en las minas. Y teniendo en cuenta que este extractivismo se sigue llevando a cabo y que tiene un impacto en el medio ambiente, hemos hablado de medio ambiente hace un momento, y a un medio ambiente está afectando al medio ambiente y sobre todo el hábitat de algunas naciones indígenas en Bolivia. Entonces yo quería preguntarle, y yo quería escucharlo sobre todo, ¿qué ha sido del valor que se le ha dado al buen vivir y consignado en la Constitución Política del Estado? ¿Y cuál es la lucha que se va a llevar a cabo, que se está llevando a cabo desde la perspectiva gubernamental contra el capitalismo? Éxito sería. Bien dice usted que desde 1570, cuando el virrey Toledo llega a el Cerro de Potosí, se inicia una etapa extractivista de la economía regional y boliviana.
Plata, siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, estaño, fines del XIX, principios del XX, goma, principios del XX, luego gas. Es un ciclo de 450, 480 años de producción extractivista. Tenemos la decisión de superar, de saltar de la actividad extractivista a una actividad industrial y del conocimiento. Pero ¿cómo vas a hacerlo? ¿Cómo quieres pasar a una economía del conocimiento moderna cuando el 80% de los campesinos usa el arado egipcio? Cuando los jóvenes de las áreas rurales, que todavía son el 40% de la población boliviana, solo llega hasta el quinto básico o hasta el sexto básico de primaria. ¿Cómo quieres pasar a la economía del conocimiento y a una economía industriosa cuando de cada 10 estudiantes que entran a la universidad, solo uno se gradúa, porque los restantes 9 se han quedado en el camino, tuvieron que ir a trabajar, tuvieron que casarse, se rindieron? ¿Qué tipo de fuerza social tienes para pasar a una economía no extractivista? Era claro, y eso fue la visión que tomamos, que pasar de una economía extractivista a una economía del conocimiento no es un tema de voluntad, no es un tema de un decreto. Los decretos se los firma ahorita. Es un tema de la realidad que tienes para pasar. Una economía industriosa, en el sentido contemporáneo o del conocimiento, requiere una base mínima material de salud de tu población, que no se muera de tuberculosis, ni se muera porque le picó una vinchuca. Requiere una base mínima de educación, que tus estudiantes hayan acabado el sexto de secundaria y que una buena parte pueda entrar a la universidad y graduarse en la carrera que vea conveniente, sin necesidad de abandonar para buscar trabajo y apoyar a la familia. Necesitas haber creado un sistema de centros de investigación que convierta a esa gente en la gente preparada para pasar a una fase industriosa y a una fase de economía del conocimiento. Y eso es lo que hemos hecho. Estamos viviendo una etapa de transición. No se pasa en un año lo que te ha costado 450 años. No puedes hacer en 3 años lo que te ha costado 4 siglos. Requieres una pequeña fase de transición. Generar las condiciones cognitivas de la nueva generación preparada para esa economía industriosa y para esa economía del conocimiento. ¿Estamos usando el extractivismo? Sí, estamos usando el extractivismo. Lo estamos usando hoy para obtener los recursos que te den salud, que te den educación, que te den formación universitaria, y es esa gente formada en la universidad, con mejor salud, con mejor colegio, con mejor formación, la que te va a generar tu economía del conocimiento. Yo calculo que es una generación necesaria. Son de 15 a 25 años que necesitas transformar tus fundamentos y tu base material para un nuevo tipo de economía. Dices tú, el capitalismo andino, claro, es un concepto que yo lo he acuñado. ¿Es que acaso se construye el socialismo por decreto?
No hay socialismo por decreto. Y estatizar los medios de producción no es socialismo. Sigue siendo capitalismo. Ha de haber socialismo, como dialogábamos hace un rato con la compañera, a medida que la propia gente, el propio trabajador, vaya asumiendo experiencia de autoorganización, no solamente en la política, donde somos expertos, sino en la economía. Formas de organización autónoma de los trabajadores, con capacidad de poner en marcha la producción, no el Estado, porque el Estado sigue siendo monopolio, sigue siendo concentración de la riqueza en pocas manos, sino por parte de la sociedad. Y eso no lo haces por decreto. Lo comunitario, lo colectivo, lo comunista, no se hace por decreto, se hace por experiencia propia de la sociedad que va creando su propia manera de organizar y producir la riqueza. Mientras tanto, ¿qué tienes? Capitalismo. El concepto de capitalismo andino es un concepto de honestidad intelectual y que nos diferencia de los conceptos de los izquierdistas, que para esconder esto le ponían otro nombre, que en los hechos escondía una realidad de relaciones valor-trabajo, de relaciones de mercado. Entonces, es un tema muy específico, quizás el público no nos está siguiendo, pero entiendo por dónde vienen tus observaciones. De eso se trata. ¿A dónde apostamos? A un nuevo tipo de sociedad. Oiga, pero no lo vamos a hacer solitos los bolivianos. ¿Cómo un país de 10 millones va a construir el comunismo en el mundo? Nosotros no vamos a poderlo solitos. Necesitamos el apoyo de otros. Necesitamos que acá y allá y en otro lugar vayan generándose experiencias de autoorganización. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Mejorar la economía, mejorar la igualdad, tener más justicia, potenciar organización laboral, potenciar técnicamente economía campesina, crear una generación con conocimiento. Podemos hacer eso transitoriamente, pero la nueva sociedad no nos las pidas a los bolivianos solos, pedítela también a vos, donde vives, donde trabajas. Pidámonos a los demás países que hagan algo para en conjunto, de manera planetaria. La nueva sociedad postcapitalista o es planetaria o no existe. No hay postcapitalismo localito en tu jardín o en tu casa o en tu región. No existe eso. O el postcapitalismo es a nivel mundial o no lo es. Mientras tanto, ¿qué? Transición, preparación, justicia, organización y lucha. Es lo que estamos haciendo. Merci. Gracias. Bueno, está pasando el tiempo. Vamos a tratar de un par de preguntas más, pero que sean breves. Yo vivo en Ottawa, pero soy de Bolivia y voy a pasar al español ahora. Y bienvenidos a todos los expositores y bienvenido al profesor Álvaro García Linera. En una clase, recuerdo, en Bolivia, en La Paz, alguna vez en una discusión con el profesor, mencioné que tal vez los movimientos sociales eran estáticos y recuerdo una respuesta diciendo que los movimientos sociales son como organismos vivos, que están vivos y que se mueven, que evolucionan constantemente, se transforman, se mutan. Y la clase estaba debatiendo sobre ese tema y vuelvo a rescatar esto porque estamos en el foro y en este último tiempo que he estado viviendo aquí en Canadá, me he dado cuenta que los movimientos sociales siempre están mirando hacia el sur, siempre están mirando hacia las victorias que se han logrado en Latinoamérica, no solamente aquí en Norteamérica, sino también en Europa. Existen compañeros en Europa que están mirando esas victorias, que las tienen como referencia y en muchos casos que la tienen como esperanza. Es una gran responsabilidad indirecta que están asumiendo los gobiernos de izquierda en el sur global, en Latinoamérica especialmente. Y al mismo tiempo está viviendo un ataque muy fuerte, muy severo, multinacional, transnacional, globalizado. Pregunta, por favor. Entonces, la pregunta es,
¿Cómo hacen las organizaciones sociales, la sociedad civil? ¿Cómo hacen los gobiernos para renovarse constantemente, para seguir siendo un organismo que se mueve, que se renueva, que toma el poder, que lo reconquista y que va evolucionando? Y para que no nos ganen, y para seguir dando el ejemplo, y para que se conquisten, haya nuevas conquistas sociales y esto no venga hacia atrás. Es una pregunta muy compleja. A mayor movimiento social, mayor participación. A mayor participación, mayor democracia. A mayor centralización, no movimiento social, monopolio. A mayor monopolio, mayor capacidad ejecutiva. Y esta es una paradoja, esta es una contradicción de todo proceso. Vienes del movimiento social, es la vida, es la sociedad civil en movimiento, que se ha vuelto universal, que ha planteado objetivos para todos. Y si está vivo, pide debate, pide participar, pide ser consultado, porque eso es la democracia. Pero a la vez pierdes eficacia, porque tienes que consultar 1, 2 veces, 3 veces. 3 asambleas, 10 asambleas, sobre temas pequeños y sistemas grandes. Es lo democrático, pero a la vez pierdes eficacia. ¿Dónde está la inversión? ¿Has construido la carretera? ¿Ya has invertido en el hospital? ¿Dónde está la industria para los trabajadores? La sigo consultando, porque es democrático, pero has perdido eficacia. Pero si solamente quieres eficacia, tomar decisiones como gobierno de cualquier país del mundo que no consultas a nadie, por la eficacia, por los resultados, lo haces bien, eres eficaz, pero has perdido democracia, has perdido tu base social, has perdido tu esencia. ¿Cuál de los dos es correcto? Es una contradicción y tienes que moverte. Un poco de esto y un poco de esto. Un poco de esto. Si te inclinas a puro democratización, perdiste eficacia social y los sectores conservadores van a regresar en nombre de la eficacia, en nombre de la eficiencia. Pero si solamente eres eficiente, perdiste para lo que viniste al gobierno, democratizar el Estado. Democratizar decisiones. Te has convertido en uno más de los que criticabas. Te comió el Estado. Entonces, a cada día tienes que combinar democracia con eficacia, eficacia con democracia. Poner en consulta, pero a la vez tomar decisiones. Y así hasta que se acabe el mundo. Así hasta que la sociedad, ella misma, sindicatos, juntas vecinales, sociedades, estudiantes, profesores, vayan combinando en un largo periodo democracia con eficacia para resolver sus propios problemas. Pero eso te puede tardar décadas, puedes tardar siglos en eso. Mientras tanto tienes que vivir en la contradicción. Se trata de contradicciones que no tienen superación hegeliana. La contradicción es la clave. El cabalgar la contradicción y vivir la contradicción es la clave del éxito. Si te inclinas a uno o al otro para superarlo, perdiste. Es lo que permanentemente tenemos que estar tomando decisiones como el presidente de cómo movernos. Lo mismo, ¿solo te apoyas en tu bloque social popular o te irradias a otros sectores? Si solo te concentras en tu bloque popular, eres fuerte, estás con los pobres, pero has perdido hegemonía en los otros sectores y ahí va a anidar la derecha. Pero si te expandes demasiado a los otros sectores como Dilma y pierdes tu base social,
los otros sectores te comen. Y al final no te apoya ni tu base, ni te apoyan los otros sectores que están esperando que estés débil para darte una puñalada. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Sector social, irradiar. Sector social, irradiar. Es una contradicción, solamente superable en el comunismo. Pero para eso faltan varios siglos. Bon, on pourrait continuer comme ça longtemps. Podríamos continuar así por mucho rato, pero vamos a terminar a las 8:30 y espero que a ver, ¿cuál es la pregunta? Se tiene que participar y es de conocimiento de toda la sociedad, de todo el mundo, ya que existe esta desigualdad que ataca realmente a las sociedades donde no existe mucha, como lo decía el profesor, mucha eficacia por parte del gobierno. Yo vengo de un país donde existe mucha corrupción, hay desigualdad, falta de equidad en la sociedad y bueno, pues entonces me puse a pensar que bueno, yo vengo de Bolivia, si el 80% de la población no tiene un trabajo y solamente el 20% de nuestra población es asalariada, cuenta con un salario mínimo y bueno, pues ¿qué hay del 80% de la población en el tema de salud, en el tema de educación? Cuando bueno, nuestro profesor nos hablaba de la eficacia, no hay esa implementación de dinero, es decir, para esos sectores donde realmente debería implementarse, debería haber una eficacia en la educación y en la salud. Hay un 80% donde está realmente relegado, hay falta de inclusión, no existe, se puede ver en la sociedad claramente. Yo soy boliviano, por eso estoy aquí y tengo, gracias, la oportunidad de preguntarlo aquí, hacer la pregunta a mi vicepresidente. La pregunta es, ¿en qué y cómo se debería gastar la economía de nuestro país a partir del gobierno para reducir la desigualdad que en mi país yo creo que es realmente algo que está creciendo? No estamos tan bien que digamos, la desigualdad está muy fuerte y por eso también estoy en este foro mundial, si no estaríamos tranquilos todos. Gracias. Sí, en breve. En breve, por favor. Te doy algunos datos que los puedes revisar con la CEPAL. 2005, la extrema pobreza, personas que tienen un ingreso menor a $2, 38% de la población, 38%. Es decir, 4 bolivianos de cada 10 extremadamente pobres, 2005. 2015, extrema pobreza, 16%. Tú tienes una caída de 21 puntos en 10 años, es decir, el 20% de la población boliviana ha salido de la extrema pobreza y ha pasado a la clase media en 10 años. Segundo dato de CEPAL y de Fondo Monetario Internacional. Diferencia entre los más ricos y los más pobres. 2005, el 10% más rico tenía 140 veces más riqueza que el 10% más pobre. De hecho, éramos, junto con el Brasil, uno de los países más injustos del mundo, por esta diferencia entre muy ricos y muy pobres. 2015, la diferencia entre muy ricos y muy pobres de 140 ha reducido a 35. Estos son datos que te muestran de que las cosas no están como quisiéramos, pero han mejorado notablemente. Te vuelvo a dar más datos porque he mencionado cuáles son los elementos de la riqueza, de las desigualdades, ingresos monetarios, salario. Yo oía a la compañera que hablaba del salario en Singapur. El año 2005, el salario de un joven como vos, $40 mes, no semana, mes, $40. 2016, salario mes, $245 mes. No tenemos el salario de Canadá, evidentemente,
quisiéramos algún rato tener. Pero en 10 años, multiplicar por 6 el salario mínimo es un gran paso. Otro dato, Chile, que es colocado como la economía más eficiente de América Latina, 2005, 14 veces más grande que la boliviana, 14. 2015, 8 veces más grande. Sigue siendo más grande la chilena, pero ya no 14 veces, sino 8 veces. 2005, salario en Chile, $250, salario en Bolivia, $40. 2015, salario en Chile, $450, salario en Bolivia, $245. Tú ves ahí un proceso gradual, pero acelerado, de superación. Preguntas, ¿en qué se debería gastar la plata? Salud, educación, producción. Salud, 2005. ¿Cuánto gastaba el Estado en salud? 3% de la inversión pública. 2016, ¿cuánto gasta el Estado en salud? 9% de la inversión. Educación. Somos el país después de Cuba con mayor inversión en educación en el continente. Hoy Bolivia invierte el 16% de su inversión estatal en educación. El año 2005 invertíamos el 6% en educación, ahora el 16%. No es suficiente, pero ya somos el segundo país después de Cuba en este tipo de inversión. Y falta industria. Industrializar el gas para salir de la economía extractivista, industrializar los minerales, industrializar el litio, como áreas donde comenzar a generar recursos industriales para mejorar los ingresos. On pourrait continuer longtemps. Merci beaucoup. Gracias. Muchas gracias, pero no podemos seguir con más preguntas, pero siempre ustedes tienen la oportunidad de acercarse a los participantes, a los invitados después. Indudablemente, les agradezco que hayan venido y que muchas gracias también aquí a nuestros invitados y que pasen un excelente foro.